Anoche yo me desperté, caminaba y no sé por qué, iba buscando un ángel y por suerte la encontré. Hola a todos, bienvenidos a Somos Equal TV, Somos Inclusión. Hemos creado este canal con el propósito de incentivar la diversidad y la inclusión en las empresas para mejorar la vida de muchísimas personas con habilidades diferentes y así también la de todas sus familias. Hoy día en nuestro primer programa tenemos una invitada súper especial que cumple hoy, 9 de marzo, 2 meses con nosotros. Es nuestra jefa de reclutamiento y se llama Milagros. Bienvenida, Milagros, y muchas gracias por estar hoy día acá con nosotros. Hola, gracias Cecilia por invitarme, yo encantada. Sí, no, y es un placer enorme estar contigo, ser parte del equipo en la empresa. Cuéntanos un poquito sobre ti. Desde que eras chica, por ejemplo, ¿qué querías ser de grande? Cuando yo era chica y la primera noción que tengo era que quería ser bailarina de ballet. Lindo. Te cuento, la gente dirá, pero si no puedes caminar, lo que pasa es que a mí desde que tengo uso de razón hasta los de 3 a 7 años que entré al colegio, viví como en una burbuja y digamos yo tengo mi discapacidad es parálisis cerebral y cuando yo iba al médico con mi mamá, pues cuando era muy chiquita no entendía muy bien el término médico, entonces yo entendía que me decían retraso psicomotor, entonces cuando yo le preguntaba a mis familiares ¿qué es retraso psicomotor? ¿Qué significa? Me decían, no, significa que vas a caminar más, te demoras más en caminar, pero vas a poder caminar. Entonces yo tenía la ilusión de ser bailarina de ballet porque mi abuela ha sido bailarina de ballet y todos en mi familia, las mujeres han practicado ballet en algún momento de su vida. Entonces yo tenía la ilusión que tenía mi Barbie de ballet y me hacían practicar. De hecho, el ballet hizo que pudiera mover los brazos porque me hacían las terapias físicas con ballet. Porque yo estaba tan metida en la idea de que quería ser bailarina y digamos, yo tenía una parálisis cerebral que no, cuando era muy pequeña no movía ni los brazos, entonces porque tuve una negligencia con una nana, entonces me asfixió, entonces y se dieron cuenta que me gustaba el baile, entonces el doctor recomendó, como mi mamá sabía ballet, mi abuela sabía ballet, me hacían terapia en mi casa con música de ballet y me vestían de tutú, todo para hacer mi terapia y hacía los movimientos básicos en los brazos y así pude mover los brazos. Eso fue como a los 3. Entonces yo tenía mucha ilusión de ser bailarina hasta que entré a un colegio inclusivo, un colegio, el único que existe en Perú para personas con discapacidad con la currícula normal, que me di cuenta, uy, entonces no voy a poder ser bailarina de ballet, acá pasa algo y comencé a entender que yo tengo una discapacidad y comencé a aceptarla también, ¿no? Uh-huh. Y al final, cuando dijiste que ya no querías seguir con tu sueño bailarina, ¿por qué te decidiste estudiar? ¿Qué carrera optaste? Periodismo. Estudié periodismo porque primero que me encanta leer. De hecho, de esas personas que en vez de ponerme a parar a ver ropa, me paro en la librería a ver qué libro hay para comprar. Y soy de esas personas que leo y luego los tengo ahí sellados y para volverlos a leer. Entonces, y algo que me inspiró mucho es que yo tengo un tío político que es ciego y que era periodista. Entonces, él fue mi primer contacto con el mundo de la discapacidad, digamos así. Y siempre me decía, cuando era muy chiquita y a veces yo lloraba porque digamos, mis amigos, mis primos corrían y yo no podía correr, y a veces y me dejaban, pues, entonces, a veces y me decían, no, tú tienes que esforzarte más, estudiar para sobresalir, y tu discapacidad no tiene que ser una incapacidad. Esta idea de que tenía que sobresalir para tener mi espacio en la sociedad, y el tema de que también había mucha discriminación desde muy pequeña, porque que no me daba cuenta, pero sí tenía discriminación porque, por ejemplo, cuando yo salía con mis padres, mis hermanos, de hecho mi familia ha sido mi soporte y ha sido de esas familias que han dicho, no, tiene discapacidad, pero la vamos a sacar adelante, va a tener los mismos privilegios que sus hermanos. Bueno, en cuanto lo que me han podido dar, ¿no? Entonces, recuerdo que me decían, cuando salía a la calle y yo era muy chiquita, ¿no te ha pasado eso de que a veces cuando uno es muy chiquita, los adultos hablan y creen que los niños no entienden? Sí.
Ah, ya, entonces Claro. a mí me pasaba eso. Salía con mi papá, que por cierto estaba negado a comprarme una silla de ruedas y me salía cargado en un coche o porque no quería comprarme la silla de ruedas, no porque no tenía los medios, sino porque simplemente no quería aceptar que yo tenía la discapacidad y necesitaba una silla de ruedas. Ujú. Y prefería incluso me llevó a clase de equitación para que yo aprenda a montar y me dijo, el caballo te va a llevar, no, las silla de ruedas no te... O sea, mi papá, bueno, le costó mucho entender que tenía una hija con discapacidad, pero a lo que iba era de que cuando yo salía a la calle, a veces le decían a mi mamá o a mis papás o a mis hermanos que son bastante mayores que yo, ay, qué linda, pero pobrecita que es discapacidad, disculpen la palabra, pero le decían así, que pobrecita, no puede caminar, también es retardadita. Y Wow. a mí me daba mucha cólera porque yo entendía lo que lo que estaban diciendo. Y obviamente mis papás decían, no, no. Entonces yo a los 10 años, mi diversión es comenzar a ver las noticias. Mira. Porque decía, a mí no me van a tratar de que yo soy una tonta o que no tengo raciocinio para entender. Entonces comencé a ver las noticias de forma como quien ve los dibujos, pero yo entendía las noticias. Entonces cuando la gente le decía eso a mis padres, yo le decía, por ejemplo, ¿ha visto cuánto está el dólar? ¿Ha visto cuánto está la situación política del país? ¿Qué opina de esto? O sea, y ahí donde se daban cuenta que no tenía ninguna discapacidad intelectual. Y también me parecía pésimo que me trataran así, porque antes creían que tener una discapacidad también incluía que tenías toda la gama. Claro. Hay mucha ignorancia de por medio en el Entonces hay tema. mucha ignorancia. Sí. Entonces eso me motivó más que todo. Estudié periodismo porque quería expresarme, quería ayudar a otras personas con discapacidad, también a través del periodismo, ¿no? Qué lindo lo que me cuentas y qué cierto es lo que dices, porque muchas veces de momentos en nuestras vidas que nos han impactado mucho, sin que otra gente sienta que nos están haciendo un daño, cómo conseguimos las fuerzas y superamos eso y tratamos de ponernos nosotros mismos un propósito para también ayudar a otras personas que están en la misma situación y que aún no tienen la fuerza para sobrellevarla, ¿no? Entonces, siguiendo, por ejemplo, para conocerte un poco más, Mili, ¿cómo la gente que te conoce, cómo te define? La gente que me conoce cree que soy demasiado feliz, o sea, creo que todo el mundo les caigo bien, o sea, soy una persona bastante, me han dicho que soy bastante simpática, ¿no? Y casi no conozco mucha gente, de hecho, nadie es joyita de oro para caerle bien a todo el mundo, creo, pero la mayoría de gente le caigo bien, pienso que soy una persona agradable, de hecho, porque me considero una persona demasiado empática y demasiado amiguera. Yo puedo conocerte 5 minutos y ya te estoy tratando de amiga, así, o sea, porque yo soy así, o sea, mi personalidad es así. Y creo que esto depende mucho también de la discapacidad, ¿no? Y volviendo a eso, creo que muchas personas piensan, ¿no? Uy, si a mí me pasa una discapacidad me mato o me suicido, ¿no? Pero para mí, no te digo que ser una persona con discapacidad es estar en un campo de flores todo el tiempo alegre, pero para mí mi discapacidad es una bendición. No te digo que no me frustre, o sea, me frustra mucho porque tengo de hecho, ido a tratamiento psicológico por eso, porque tengo problemas de ansiedad, he tenido problemas de ansiedad y por eso hablo muy rápido. Pero después lo entendí, porque mi cerebro va más rápido que mi cuerpo, que está más, como tengo para entonces por eso hablo muy rápido y tengo problemas de ansiedad, ¿no? Pero siento que mi discapacidad es una bendición para mí. ¿Por qué? Porque siento que de repente si yo puedo ver las cosas de diferente forma, les dedico más tiempo a analizar una situación, una pintura, el aire libre. De repente las personas que no tienen discapacidad por la sociedad, que todo va muy rápido, tienen que pasar muy rápido y no pueden apreciar. Yo creo que, por eso digo que mi discapacidad es una bendición, porque creo que me ha convertido en la persona que soy. Yo siempre he pensado que si no tuviera discapacidad, de repente sería una persona muy frívola. Porque hay cosas que dices. Sí, qué lindo. Y también qué bonito lo que dices de la empatía.
Porque muchas veces ahí te puedes dar cuenta cuáles son, cuando ves una obra de arte, cuando lees un libro, qué es lo que está dentro de la persona, qué está sufriendo por dentro o qué está agradecido. Y al final depende, es la única forma de ver a la vida bonita, que lo es. Y con lo que me estabas contando en tu día a día, que consideras la discapacidad que tienes como una bendición, por ejemplo, ¿cómo sientes que afecta tu vida diaria? ¿Cómo te has encontrado con estereotipos? Sobre todo, hablando que acabamos de pasar ayer el Día de la Mujer, ¿cómo has sentido tú que el hecho de ser mujer con una discapacidad te ha afectado aún más? A mí como mujer me ha afectado mucho, porque el hecho de ser persona con discapacidad en general, sin hombre o mujer, somos marginados. Pero cuando somos mujeres, somos mejores. Por ejemplo, somos peor, o sea, doblemente marginadas, perdón. Porque, por ejemplo, yo te cuento, ¿cuántos años tienes tú, Cecilia? Acabo de cumplir 34. Ya, yo tengo 39 y hasta el momento yo soy una persona bastante independiente. Yo a veces salgo con mi familia, a veces puedo salir sola porque si dependo de mi familia todo el tiempo, pues no salía nunca. Entonces me han enseñado a ser bastante independiente desde muy pequeña. Entonces cuando yo voy a Saga Ripley, como cualquier chica de mi edad, yo también tengo 39, y entonces a veces me dicen, ¿dónde están tus papitos? ¿Por qué estás sola? ¿Dónde están tus papitos? Porque mi papito no te muerde, el otro está en la casa haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, y no, la gente hay veces que me ven como una niña eterna, y yo no soy una niña, o sea, de hecho creo que eso también tengo la voz muy agudita, entonces la gente me confunde, capaz, y no parezco la edad que parezco, no aparento la edad que tengo de repente, pero tampoco creo que parezca una niña de 12 años, pero la gente me trata así, ¿no? Incluso, por ejemplo, bueno, en otras situaciones, ¿no? Cuando yo he tenido que denunciar en un momento violencia, porque de hecho he sufrido violencia psicológica, a veces me decían, cuando fui a denunciar y me animé, porque es un proceso bastante difícil, ¿no? Uno no quiere denunciar, pero te da mucha vergüenza. Yo fui a la comisaría y me dijeron, ¿qué? Pero si no tiene golpes, si su agresor ha venido a mostrarle, decirle que mire todos los viajes que la lleva, a viajes que usted debería estar agradecida. Mejor vaya a su casa y está agradecida y póngase a rezar prácticamente porque ha tenido una buena vida, ¿no? O sea, y esa forma de tratar a una persona con discapacidad como si fuera una niña, y como si te dijeran, prácticamente me dijeron que era una niña malcriada y que solamente había tenido un conflicto, ¿no? O un berrinche, ¿no? Entonces eso, y en mi vida en el activismo también he escuchado historias similares, ¿no? Que cuando las mujeres con discapacidad, primero, para poner en contexto, en la mayoría de las mujeres con discapacidad, los agresores no son las parejas románticas como digamos, en los agresores en personas sin discapacidad. En la mayoría son los familiares. Entonces, los familiares directos. Entonces, pasa lo mismo, ¿no? A las mujeres con discapacidad, como son sus familiares directos, le dicen, no, pero te dan de comer, ellos te mantienen. Ay, pero tienes que ser agradecida, pues, ¿no? Qué niña tan malcriada, o sea, una cosa así, ¿no? Entonces, como mujer con discapacidad, de hecho, siempre nos ven como las niñas eternas, y ese es el gran estereotipo que una mujer con discapacidad tiene que romper. Yo te cuento una anécdota que de repente se van a reír. Un día yo estaba con un amigo muy cercano que no tiene discapacidad y me dijo, ¿por qué no hacemos algo? A ver, dame la mano y me agarró la mano como si estuviéramos pareja, pero no éramos pareja. Y la gente nos miraba como si fuera él el presunto violador y yo la que iba a ser violada o algo así, ¿no? Como un abusador sexual lo veían y se veía, la gente ya no decía nada, pero sí se veía en las caras y yo decía que no pasa nada. Entonces la gente cuando ven este tipo de reacciones, pues no entienden que una mujer con discapacidad también tiene derecho a tener una vida normal, a tener familia, a tener hijos, y ellos lo deciden, es una decisión propia, ¿no? En cambio, o tener novio, en cambio las personas en general creen que
por tener discapacidad tienes que estar relegada a tu casa, a los quehaceres de tu casa, y a acompañar a tu mamá o a tus padres por eterna memoria, y no a realizarte como mujer, ¿no? Exactamente, y eso yo creo es porque hay mucha ignorancia, hay mucha falta de empatía, que lo que tú me estabas contando, que para ti es una bendición por tu discapacidad, que tú tienes la mente tan abierta y el corazón tan abierto para entender qué pueden estar pasando otras personas, ¿no? Entonces, sí, yo también creo que viene muy relacionado a eso, a una falta, primero a un miedo, porque es un status quo al que mucha gente no está acostumbrada y cuando no puedes encasillar a una persona en un cubo, le tienes un poco de miedo y la tratas de encasillar a propósito, ¿no? Entonces siento que es una mezcla entre miedo, ignorancia y falta de empatía. Y me imagino también que ya yendo a un aspecto un poco más laboral, porque tú has estudiado una carrera y has tenido experiencia laboral, que muchas veces muchas personas con discapacidad no tienen la suerte del acceso, ¿no? Quería preguntarte, ¿cómo has visto los desafíos en el entorno laboral y cómo los has superado? He tenido bastantes desafíos, por eso que yo soy periodista de profesión, pero tengo varias carreras técnicas, porque yo soy de la idea, y de hecho siempre le he comentado, que una persona con discapacidad, como tenemos tantas carreras, tenemos que ser un poco todistas, tenemos que estudiar un montón de cosas para, si no sale en una, puede salir en otra cosa. Entonces, y creo que lo he comentado varias veces aquí también con Igual. Entonces, creo que sí, definitivamente cuando yo salí de la carrera, pues, ¿no? Salí como quinto superior. Con mi diploma en la mano, todo feliz. Y de hecho tenía mucha discriminación en la universidad, que eso después se lo podría contar también. Y iba a las empresas, digamos, a los diarios, porque, digamos, mi especialización es prensa escrita. Por lo que yo estudié en Bausate, y en Bausate y Mesa, en esa época que yo estudié, se especializaba en prensa escrita. Entonces, y aparte por mi propia discapacidad no elegí televisión ni nada, porque me cuesta mucho las manos, son medias torpes, ¿no? Entonces, y fui a varios lugares para presentar mi currículo, obviamente, o como practicante, o como para comenzar a trabajar, y sobre todo practicante. Y ni siquiera conseguí una práctica preprofesional o profesional, porque me decía, pero señorita, ¿usted cómo va a seguir la carrera si usted tiene que seguir la noticia? ¿Cómo va a poder hacer si usted sigue redes? Claro. Es por eso que después de tanto intentarlo, o sea, porque presentaba y me decían, no, pero su currículo está bien, sus notas están bien, pero no le podemos dar una práctica. Es más, yo tuve que generar mi propia práctica profesional para poder graduarme. Para poder graduarme tuve que generar mi propia práctica profesional, porque como en la universidad hay una bolsa de trabajo para practicantes, y ninguno quería darme la oportunidad, y yo con unos amigos generamos una revista de esas que te repartes de puerta en puerta, para poder graduarme, porque si no podía por los puntos, o sea, por el puntaje. Por el requisito. Porque como no me querían dar la oportunidad de ir a un periódico a trabajar, o a un medio de comunicación, entonces tuve que generar mi propia práctica, porque si no me graduaba. Y después pues fui tocando puertas para ver si me daban la oportunidad, y nunca me la dieron, y al final, ¿sabes qué? Lo agradezco, porque ¿por qué? Porque te voy a decir que con el tiempo llegué a trabajar en un periódico digital un mes, y me di cuenta, caray, esto no es lo mío, no me gusta. Pero después de como te estoy hablando, cuando trabajé en el periódico digital, fue una cosa de un mes, y fue hace como 3 años. Y yo terminé la carrera en el 2007, terminé con la titulación y todo, ¿ah? Entonces, y me di cuenta, caray, que realmente no me dieron el problema, porque en realidad no me gusta mucho, y de hecho me di cuenta
que aunque mucha gente a veces mira mal esas carreras, a mí me dio una gran oportunidad. Yo estudié después porque dije, no me voy a quedar haciendo solamente aquí llorando porque no me dan la oportunidad. Community manager, porque y estudié atención al cliente. Y la atención al cliente me abrió las puertas, porque yo tengo una buena comunicación. Entonces, y de hecho me gusta porque, como te digo, me gusta atender a las personas, ayudarlas. Entonces, en eso no ha sido fácil tampoco, pero sí he tenido más oportunidades laborales en eso. Entonces, y aunque no es una carrera como uno espera, pues no, con el título, la licenciatura, ¿qué puedo hacer si una persona con discapacidad a veces nos cierran las puertas, ¿no? Entonces hay que buscar otras opciones. Y, claro, eso te quería preguntar, perdón que te he interrumpido, ¿cómo conseguiste la fuerza interna para no frustrarte? Porque de hecho, me imagino ya sin discapacidad es difícil encontrar trabajo y es frustrante. Imagínate más aún cuando tú sabes que estás haciendo todos los pasos correctamente y por un factor que encima es que es exógeno a ti, que es una condición con la que has nacido, te cierra aún más las puertas. Yo siempre he creído en la ayuda psicológica. Creo que la ayuda psicológica, y creo que todos deberían tomar en cuenta, ir al psicólogo de vez en cuando puede salvar vidas, literalmente. Entonces yo siempre, y mi familia me apoyó en eso, desde muy pequeña, desde los 12 años voy al psicólogo, he pasado por varios, para entender diferentes procesos de mi vida. Entonces, claro, gracias a la ayuda psicológica y al autoanálisis, porque soy muy analítica conmigo misma y soy de mucho juzgarme a mí misma, por ese tipo de frustración que te digo que a veces genera entre mi cuerpo. Eso lo entendí después de una terapia psicológica, porque tenía mucho estrés y no entendía por qué, y me daba cuál era conmigo misma ser tan lenta. Entonces yo sentía que estoy una tortuga, y entonces, porque tipear me cuesta. Yo tipeo con un dedo, aunque no crean, o sea, yo tipeo con un dedo, no puedo tipear con más dedos, entonces soy súper lenta. Entonces, y a veces me ayudo con la ayuda del micrófono y le dicto a mi computadora. Yeah. Entonces, o con el celular, que es una bendición los smart, porque ya con eso puedo escribir rapidísimo, entonces porque les puedo dictar, o la ayuda de los audios también. Entonces, esa idea de la frustración con mi cerebro que iba muy rápido me causaba mucho ansiedad. Entonces, la ayuda psicológica fue primordial para entender que aceptarme a mí misma, ¿no? Aceptarme a mí misma, caray, tienes una discapacidad, pero ya, ¿por qué vas a hacer? A pechuga, no hay otra, así, o sea, es real, ¿no? Hay cosas, sí, que todas las personas tenemos deficiencias, no todos nacimos con, hay algunas que tienen más deficiencias que otras. En mi caso me tocó pues tener este cuerpo que realmente está limitado en muchas cosas, pero dentro de todo lo agradezco, porque podría haber estado mi diagnóstico es severo, pero yo, digamos que dentro de lo severo soy la reina, porque en realidad hasta ahorita los médicos nos explican por qué no estoy en otro grado. Además, se confunden con diagnóstico y a veces me dicen, ¿usted tiene parálisis cerebral? Sí. ¿No tiene polio? Ay, no, tengo parálisis cerebral. ¿No? Y a veces tantas cosas que me pregunta la gente, cuando paro en la calle me dicen, no, ¿qué le pasaba en el taxi, no? A veces repetir la historia de que me quedé con el cordón umbilical al nacer, y todo, a veces me aburre, y a veces me da ganas de inventar algo, porque la gente cree que las historias de personas con discapacidad son súper dramáticas. A veces me da ganas de inventar de algo fantasioso, tipo película, no, que pasé por la calle y me atropelló el carro, no sé, porque la gente... Una novela, porque tantas veces tengo que repetir lo mismo que ya me da ganas de inventarme cosas. Pero bueno, la vida es así, ¿no? Y he pasado por tantas cosas, hay momentos de discriminación en mi vida, la gente que es abusiva también con uno,
Porque Totalmente. volviendo al tema de los estereotipos, cuando uno es mujer con discapacidad, o te ven niña o te ven como una promiscua. Y a mí me ha pasado horribles situaciones. O sea, una vez, como yo les cuento, soy bastante independiente. Entonces soy de las personas que tomo taxi sola, me subo al taxi, le digo, sube mi silla. Pero me ha pasado que hay taxistas que han querido abusar o robar, me han robado en el taxi, pero me han dejado en mi casa. O sea, una cosa así. Mira tú. Entonces, por ejemplo, me ha pasado una situación de que subí un taxi después de la universidad, a otra universidad que fui a estudiar, porque he estudiado tantas cosas, y me decían, señorita, usted es bien bonita, ¿no? Pero usted le falta solamente sexo, o sea, yo le puedo hacer el favorcito, o sea, el hecho de ser una persona con discapacidad no significa que yo estoy buscando tener una pareja sexual o que estoy necesitada de tener alguna relación sexual, porque creo que eso es muy aparte, es mi vida privada y no le tengo que pedir favores a nadie. Pero hay mucha gente que cree que porque tienes discapacidad pueden aprovecharse de ti, o he escuchado casos de personas mujeres con discapacidad, sobre todo de personas ciegas, que cuando están en los taxis se aprovechan de ellas y hasta las violan, ¿no? Yo no he tenido, felizmente, Dios me ha protegido en ese aspecto, no me ha pasado nada, pero sí he tenido tocamientos un poco, porque lamentablemente yo soy de las personas que por mi discapacidad se me hace más fácil sentarme en el asiento de adelante. Claro. Se me hace más difícil, entonces hay a veces que los taxistas pues te quieren tocar o algo. Y una vez a mí me enseñaron, a través de una amiga me dijo, mira, nosotros como somos mujeres con discapacidad y no vamos a poder tirarnos del carro, lo único que puedes hacer es tratar de ser amable y tratar de seguir el juego, pero sin tratar de para detenerlo un poco, ¿no? O sea, me ha pasado de que cuando la gente de esos casos que te dicen algo de que, ay, usted es bien bonita, que podemos ser amigos, o entonces, o cuando están en esas profesiones, lo que yo intento hacer es tratar de ser amable y para que me puedan dejar en el lugar donde los he indicado y no me lleven a otro lado, y decirle, sí, voy a salir a tal hora, recógeme, no sé, y llamo inmediatamente a un familiar mío que me recoja y me lleva A mí me han pasado un montón de experiencias de ese tipo. Por ejemplo, una vez estaba yendo a una terapia física, y si no fuera porque los vigilantes me vieron y pasaron justo por el lado, no sabría qué podría ser de mí ahora. O sea, porque sí me ha pasado eso. Pero sí creo que, y de hecho estuve muy asustada por un buen tiempo, no quería más que salir con mi papá. Entonces, pero después me puse a pensar, si yo estoy condenada, o sea, si estoy pensando en asustarme todo el tiempo, en esa barrera que me puede pasar algo en la calle, nunca voy a ser libre, o sea, nunca voy a poder hacer mis cosas por mí misma y voy a depender de alguien. Esa no es la idea. Totalmente de acuerdo. Yo siempre pienso que el miedo es un personaje que se presenta a nosotros como un gran amigo, que nos hace depender de él, nos hace amarrarnos a él, y al final de cuentas es el peor enemigo para nosotros. Nos engaña tanto que hace que no nos volvamos dependientes de él y no nos deja liberarnos. Yo, Mili, para cerrar la entrevista, te agradezco muchísimo de lo que te he escuchado. Sí, concuerdo contigo y siento que muchos de los grandes problemas que hay con la discapacidad y las personas es la falta de empatía, sobre todo la ignorancia, y que la gente presume muchas cosas, ¿no? Presume que te falta cierto tipo de actividad, presume que tú no puedes hacer tal trabajo, presume que tú estás buscando, presume que tu amigo es alguien pervertido, presume que tú puedes ser promiscua o puedes ser una niña. Entonces hay tanta ignorancia con respecto al tema que llega a ser muy frustrante. Y sí, concuerdo contigo que una de las claves es que el amor propio es importantísimo, la salud mental también. Entonces, yo, ya para hacerte una última pregunta, una vez leí por ahí, que me gustó mucho,
que Dios había puesto en la tierra a sus ángeles en formas de personas con discapacidad para hacer que todo el mundo sea mucho más empático y más humano. Y aquí viene mi pregunta final. ¿Cómo crees tú que una persona con discapacidad puede ayudar para irradiar el entorno que tiene? Yo creo que a través de la experiencia, yo no me creo ángel ni demonio, o sea, porque te digo por qué demonio, porque muchas veces cuando salió a la calle, aún gente mayor se persina y me dice, tú estás así porque no crees en Dios, o otras personas creen que soy un ángel, y no, yo simplemente soy una persona con discapacidad, o sea, que lo único que me diferencia de ti es que tengo una discapacidad, después soy igual que cualquiera, tengo pecados, tengo errores, tengo virtudes. Lo que sí creo que una persona con discapacidad puede ayudar a ver el entorno, sobre todo creo que a través de mi experiencia con mis amigos que no tienen discapacidad, creo que las otras personas que se rodean conmigo les abre un poco más la mente, o sea, pueden entender un poco más la realidad y ser más empáticos. De hecho, cuando yo estaba en la universidad, cuando yo entré a la universidad, nadie quería hacer grupo conmigo. Y dentro de los grupos grupales que tenía que hacer, no, al final yo tenía que hacer con el profesor sola, hasta que después entendieron que yo era una chica chévere, de que no tenía ningún problema. Y sí, ahora son grandes amigos míos y me cargaban para subir a la universidad porque no tenía ascensor y todo. Pero lo que voy es que sí, a esos chicos que ahora ya no son chicos porque son adultos y tienen sus propios hijos, ellos mismos han educado a sus hijos de una forma más inclusiva. Entonces creo que eso ha sido mi granito de arena en la sociedad, aparte de todo el activismo que hago, ¿no? A través de mis redes sociales. Creo que algo para terminar, yo creo que todas las personas con discapacidad en sí, que tenemos la oportunidad de tener el apoyo de nuestras familias y tenemos el apoyo de la suerte de tener estudios, tenemos la obligación moral de abrir las puertas para otras personas. Entonces es por eso en todo sentido. Entonces yo creo que estar las otras personas que están rodeándome, que de repente no sé a qué nivel puedo influenciar, porque nunca le he hecho una encuesta, oye, no, pero sí creo que todas las personas que están conmigo de repente sacan una enseñanza y a veces me dicen, ¿no? Yo me estoy quejando de que me duele, no sé qué, y mira, después me acuerdo de ti y ya, yo para qué me quejo, ¿no? Entonces, lo que sí pienso que hay que ver la vida de una forma positiva, o sea, a todos nos tocó un destino, una forma de ver, y yo creo que Dios quiso que yo esté así por un motivo en mi vida, o sea, porque quería de repente que yo ayude a otras personas. Entonces yo siempre lo veo así, y eso me lo dijo un sacerdote una vez cuando era muy pequeña, cuando yo no era pequeña, era casi adolescente, y me dijo eso. Me dijo, si Jesucristo pudo cargar la cruz de todo el mundo, ¿por qué tú no? Esto que te ha dado es una prueba que tienes que vencer, y eso es lo que trato de hacer todos los días, ¿no? O sea, y si puedo inspirar a alguien, mejor. No, qué lindo lo que cuentas, y es verdad, muchas veces no nos damos cuenta que los retos que nos da la vida son en verdad bendiciones en el futuro. Pero nada, muchísimas gracias, Mili, por ha sido un placer conocer un poco más a fondo tu historia, toda tu experiencia. Ojalá que mucha gente se sienta mucho más motivada y mucho más empoderada. Y nos vemos en el siguiente programa. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a todos por la invitación. Chao. Muchas gracias, chao. La Ley 29783 y su normativa complementaria obligan a las empresas a contar con un servicio de seguridad y salud en el trabajo. Deja de preocuparte y confía en Consult. Con Consult podrás tener un programa de gestión de riesgos a la medida. Confeccionamos el mapa de riesgos laborales de tu empresa. Elaboramos tu programa de prevención de accidentes y enfermedades laborales. Diseñamos un plan de evacuación para tus instalaciones. Desarrollamos capacitaciones adaptadas a los requerimientos de tu empresa. Definimos los elementos de protección personal más adecuados para tu actividad. Brindamos instrucciones precisas para su uso o conservación. Realizamos la vigilancia médica y lectura de exámenes médico-ocupacionales.
Preparamos tu empresa para un retorno y continuidad laboral seguro frente al COVID-19, haciendo el plan de acción y protocolos para prevenir el COVID-19. En seguridad y salud en el trabajo, el mejor remedio sigue siendo la prevención. Nuestros profesionales en seguridad y salud se harán cargo de mantener vigente tu sistema de seguridad y salud en el trabajo y evitar toda exposición a multas o eventos no deseados. Hola a todos, el día de hoy en Equal TV nos encontramos visitando el Museo Metropolitano de Lima, donde haremos un recorrido audiovisual por la historia de la fundación del Perú. Así que acompáñanos a este paseo por la historia. ¡Comencemos! Iniciando el viaje nos topamos con una exposición fotográfica, donde percibí un pequeño reto. Las alfombras del museo no permitían que sea muy fácil mi desplazamiento a través de la sala. Este fue la bienvenida al gran reto que me deparaba más adelante. Y aunque la rampa principal era empinada, requería muchos esfuerzos para subirla. Y chicos, no es que me convertí en el increíble Hulk o la Mujer Maravilla, ni tuve superpoderes. La cámara está en cámara rápida, pero al final se pudo lograr y pude subir esta rampa. Personalmente me pareció un recorrido maravilloso, ya que las imágenes te permiten sumergirte en la historia y sentirte parte de ella. Aunque la exhibición es muy buena, lamentablemente no está pensada para todos, ya que las personas sordas no podrían disfrutar plenamente porque los videos no cuentan con subtitulado y no cuentan con intérprete de señas. Y nos despedimos del museo con esta hermosa vista, para encontrarnos con este hermoso desastre. ¿Qué es el centro de Lima? El deplorable estado de sus calles y su poca falta de accesibilidad para las personas con discapacidad. Para llegar al Museo Metropolitano de Lima, primero tenemos que pasar por el Parque de la Exposición y sus calles, que lamentablemente no son muy accesibles para una persona con discapacidad, menos para una usuaria de silla de ruedas como es mi caso. Hay rampas en mal estado, rampas empinadas, que no nos permiten el libre tránsito. Si bien el Parque de la Exposición cuenta con rampas, otra vez se nos presenta el gran obstáculo. ¿Qué hacer cuando la rampa está mal hecha o es demasiado empinada para poder subir? Otra vez pedir ayuda a un buen samaritano que pase por ahí que te quiera ayudar. Aquí pueden ver que la rampa, hay una rampa, pero está demasiado empinada para que yo pueda subir sola. Es imposible que yo la pueda subir sola porque no cuenta con las regulaciones adecuadas para poder subirla. Es imposible para mí. No tengo tanta fuerza en los brazos para poder hacerlo por mí misma, por lo que me quita independencia. Aquí nos encontramos con otra rampa que, si bien pues tiene barandas en los costados y es larga, es demasiado empinada otra vez, por lo que lo tengo que bajar con mucho cuidado para no sufrir un accidente. Y obviamente con mucho miedo también, porque ya he sufrido accidentes anteriormente en rampas similares.
Misión cumplida, chicos. Lo pude lograr, pero por un momento pensé que me iba a sacar la mugre y iba a terminar en el suelo. Afortunadamente no pasó eso. Y para terminar nuestro recorrido, decidimos dar un paseo por el parque de la exposición. El parque es bastante grande. Ay, no se olviden que si son personas con discapacidad y cuentan con carnet de CONADIS, pueden entrar al parque de la exposición un día de semana pagando solo 2 soles. Gracias por acompañarnos el día de hoy a nuestro recorrido por el Museo Metropolitano y el Parque de la Exposición. Y recuerda, si eres una persona con discapacidad, te recomiendo que vengas con un acompañante para que lo puedas disfrutar al 100%, ya que como hemos visto, hay ciertas barreras que nos impiden totalmente el disfrute del lugar. Así que ya sabes, inclúyeme en tus planes.